en otras cosas. A ver, la gente se anda llenando de placer. La gente se llena de vicios. La gente se llena de orgullo. La gente se llena de algo que quiere, que pretende que le pueda dar significado, alegría y poder para llevar la vida. Y la pregunta para nosotros es, ¿llenos de qué? Como lámparas. ¿Llenos de vino u otra cosa? ¿O llenos del Espíritu? Proverbios 23:31 nos recuerda que la embriaguez conduce a la disolución. Y es lo que Pablo dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay ¿qué? Disolución. Disolución significa desenfreno, desorden, desajuste. La experiencia que la ebriedad hace en las personas es contraria a la sobriedad. Lleva a las personas a perder el control sobre sí mismas, sus finanzas, palabras, relaciones, compromisos, incluso la familia. El asunto de la embriaguez se ha convertido hoy en un grave problema. Pero puede que alguien aquí me diga, bueno, yo no tengo ese problema. Pero puede revisar qué es lo que está llenando su vida, qué es lo que lo está controlando. Puede ser la avaricia. Usted está lleno de materialismo. Usted está lleno de vacuidad, de pura hipocresía, de pura superficialidad, de puro vacío. Y en este asunto hay mucho debate. Las personas se han preguntado, bueno, ¿cuál es nuestra posición con relación al cristiano y a las bebidas alcohólicas? La principal preocupación de Pablo, escúchame bien, no es meramente el elemento de la cultura, porque sabemos que en la cultura antigua las personas no tenían refrigeración y las bebidas como esta, el vino, eran permisibles para ellos. Pero Pablo no está tan preocupado en el elemento de la cultura. Hay personas también que dicen, bueno, si usted come una carne roja, usted tiene que vivir un vino rojo, o si es una carne blanca, un vino blanco. Pablo no tiene preocupación de esas cosas gastronómicas o de elemento cultural. A Pablo le preocupa algo más. Personas que estaban buscando llenar sus necesidades psicológicas, sus vacíos espirituales por medio de la bebida. Y Pablo propone otro camino diferente. En vez de estarse embriagando, en vez de estarse llenando con placer o cualquier cosa hoy que puede ser el sinónimo del vino, Pablo dice, sean llenos del Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo de Dios primero nos convence de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo de Dios nos santifica. El Espíritu Santo de Dios nos lleva a Cristo. ¿Qué fue lo que dijo el Señor Jesucristo? Cuando venga el Espíritu Santo, Él os guiará a toda verdad, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Cuando una persona no está llena del Espíritu Santo o no somete su vida al control del Espíritu Santo, no va a poder conocer la verdad del Señor, no va a poder andar como el Señor quiere que andemos. Muchos hermanos, recordemos, en aquel tiempo, en Éfeso venían de esas prácticas. Había personas que bebían porque supuestamente la bebida le permitía entrar en contacto con el mundo de la divinidad y ellos se olvidaban de los problemas y se gozaban, aunque al día siguiente tenían la misma resaca. Y los hermanos venían de eso y Pablo le dice, yo les doy un camino nuevo al mostrarle una fuente de poder para vencer las tentaciones. ¿Usted quiere llevar una vida que vence las tentaciones? Sométase al poder del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios nos da la fuerza para vencer el pecado. ¿Cuántas personas dicen, es que he tratado de dejar eso oscuro y dejar esa práctica y no lo logro? Pablo dice, les doy un camino nuevo. El Espíritu de Dios nos da poder para vencer las tentaciones. El Espíritu de Dios llena los vacíos de las personas. ¿Cuántas personas tratando de llenarse con cosas y terminan igual frustrados? Pero cuando el Espíritu de Dios viene a nuestra vida, que es el sello de la salvación y que es la garantía de la presencia de Cristo, el Espíritu nos llena nuestros vacíos. El Espíritu de Dios nos lleva a llevar una vida gozosa. ¿Qué pasa con las otras fiestas? ¿Qué pasa cuando nos llenamos de otra cosa? Tarde o temprano nos sentimos peor y miserable. Quien quiera brillar para el Señor tiene entonces que hacer la primera pregunta: ¿de qué estamos llenos cual lámpara? Vamos a ver la segunda pregunta. Y aquí encontramos otro imperativo. Pablo dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. Y la segunda pregunta es, ¿qué andamos reflejando? ¿Qué andamos reflejando? Pablo dice que usted va a ver cómo anda una persona en la manera en que la persona aprovecha su tiempo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Se anda en la vida de dos maneras, en necedad o en sabiduría. Y aunque parezca elemental,
permítame aquí explicarle que cuando Pablo habla de sabiduría no está hablando de conocimiento. Una persona sabia no es una persona necesariamente instruida. Hoy celebramos, qué bonito es esto de permitirle aquí a los muchachos y recibir esa rúbrica o esa medalla, no más que del rector, ¿no? de luz, como diciendo, le reconocemos su esfuerzo y su logro y le animamos a ejercer una profesión dedicada para la gloria de nuestro Señor, con sentido de misión. Y los muchachos bajan su cabeza y reciben de la autoridad de la iglesia una medalla que les compromete a brillar para el Señor con su profesión. Entonces debemos dedicar el estudio, la instrucción y el conocimiento al Señor. Pero escúcheme, una persona estudiada y con título o instruida no es necesariamente sabia. Usted sabe cómo anda una persona por la manera en que usa su tiempo. A diferencia de la instrucción o el conocimiento humano, la sabiduría es la sensibilidad y el compromiso para aplicar la verdad de Dios en las circunstancias prácticas de la vida. Y ese es el gran problema, Pastor Bracho y hermanos acá, que tenemos mucha gente estudiada y con títulos, pero no se andan comportando sabiamente. Porque la sabiduría, dice la Biblia, ¿cuál es el principio de la sabiduría? El temor al Señor. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. ¿Y qué es el temor? Temor no significa miedo. Temor significa respeto, obediencia. Una persona que anda en temor a Dios, que anda en obediencia al Señor, va a aprovechar bien el tiempo, va a andar reflejando el carácter de Cristo y va a andar glorificando al Señor. Pablo dice, no como necios, sino como ¿qué? Como sabios, aprovechando bien el tiempo. Y hay una pregunta aquí, ¿cómo se aprovecha bien el tiempo? Necesitamos distinguir que en el griego hay dos palabras para tiempo. Una es cronos, el tiempo mesurable, el que se mide, el del reloj, el del calendario, las 24 horas. Pero hay también el kairos de Dios. Y cuando Pablo aquí en el capítulo 5 de Efesios dice aprovechen bien el tiempo, no está diciendo que levántese temprano. Y miren hermano, los Pirelas me han recibido también, me han asignado esa casa y el cuarto que me asignaron fue una suite. Mire hermano, todo estaba oscuro con aire acondicionado, que yo pasé un poco de largo, por los días han sido difíciles para mí en este tiempo y me sentí como en casa. Por supuesto me pasó lo que nos ocurre cuando vamos a un lugar, ¿no? Yo me paré y no encontraba el baño, ni siquiera sabía dónde estaba, pero luego me acordé que estaba en Maracaibo, en casa de unos hermanos. No es el cuestión del tiempo de levantarse temprano que es importante para que nos rinda. Escúcheme bien, es aprovechar el kairos de Dios, que significa las oportunidades que el Señor nos da. ¿Usted quiere saber quién es sabio? Mire la manera en que la gente aprovecha o no las oportunidades. Y quiero hacer aquí algunas reflexiones, porque me angustia mirar a la juventud que se sienta como que si el tiempo va a esperar siempre por ellos y no están aprovechando las oportunidades que el Señor les da para brillar para Cristo. Aprovechando bien el kairos de Dios o las oportunidades de Dios significa entender que estamos de pasada por esta vida, entender que el Señor nos da las oportunidades para aprovecharlas. Y muchas veces, hermanos, cuando no aprovechamos una oportunidad de Dios, esa oportunidad no va a volver. Y es lo que pasa con la gente hoy, que anda en oscuridad y en tiniebla, no aprovecha la oportunidad del estudio, la oportunidad del trabajo, la oportunidad de la familia, la oportunidad de la vida, porque la primera oportunidad que tenemos para brillar es la vida misma. Y sentirnos nosotros, Señor, tú me has dado la oportunidad de nacer. No importa cómo vine, en qué circunstancia. Hay personas que encontrarían en las circunstancias en que vinieron para esta vida razones para la tristeza. De pronto no conocen a alguno de sus padres o piensan que vinieron no en las mejores condiciones, pero si usted existe y está vivo es porque el Señor le permitió nacer y existir para brillar. Aproveche la oportunidad de estar vivo. Aproveche la oportunidad que Dios le da. No como los necios que andan sin conciencia. Por eso el salmista decía, Señor, enséñame a contar los días, de tal manera que tú traigas a mi corazón, ¿qué? Sabiduría.
para entender que la gloria de una estrella no es ser estrella, sino reflejar luz. Para entender que la gloria de una lámpara no es ser lámpara, sino andar reflejando la luz del Señor. Para entender que la gloria de un faro no es ser faro porque está en un lugar elevado y estratégico, sino ayudar a los marineros a ubicar un puerto seguro. ¿Cómo anda usted? ¿Qué anda reflejando? ¿Anda con sabiduría o anda en necedad? Y vamos a considerar la tercera y última pregunta que nos lleva al tercer imperativo. En primer lugar, vimos de qué estamos llenos. En segundo lugar, qué andamos reflejando. Y finalmente, sería cuál es nuestra prioridad. Pablo dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. ¿Lo repiten conmigo? No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos, son oscuros. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Ahora, usted va a distinguir la vida de una persona cuando usted nota cuál es la prioridad de esa persona. Llevar una vida diligente y sabia, una vida que quiere comprobar que llenarse del Espíritu Santo es lo mejor, eso no es la prioridad de la gente. Cuando usted escucha, y eso da pena en cierta manera, a padres hasta cristianos, dice, hijo, tú tienes que formarte, tienes que estudiar, tienes que tener una gran carrera y demás. ¿Saben por qué? Para que puedas tener ¿qué? Una casa, un carro, un buen sueldo. Y todas estas cosas son nobles. Y ciertamente hay que esforzarse para uno tener una mejor vida. Pero lo que me da pena es en esas lógicas cristianas que nunca se dice. Tú tienes que tener una carrera, tienes que tener un título y una buena posición. No se mete para que tú seas un instrumento de Dios, para que tú alumbres para Cristo, para que tú reflejes al mundo lo que Cristo hace en una vida y una familia. Se deja eso allí. Y los muchachos comienzan a formarse con la idea de que casi que el fin de la vida es tener un título, un carro, una casa y un buen ingreso, y todo se acabó ahí. Nosotros no vinimos aquí a esta vida solamente para tener un título, tener un ingreso, tener una casa, un carro y una buena vida, aunque eso sea noble y hay que buscarlo. Hemos venido para algo más que trasciende. ¿De qué le vale, dice el Señor, a la persona ganar qué? El mundo. Si pierde el alma. Y diríamos también, si al estar aquí no comprueba que está cumpliendo la voluntad por el cual el Señor nos trajo a esta vida. Les decía a los jóvenes ayer, qué triste será comprobar al final que pasamos por aquí sin comprobar, sin verificar que hemos cumplido el propósito por el cual Dios nos diseñó. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es su prioridad y angustia hoy? Bueno, pastor, la prioridad es cada semana hacer la cola para ver si conseguimos para medio comer. Tenemos que meter en la agenda, hermano, y salimos como de cacería. Ya no podemos decir, mira, vamos a salir de compra, entonces vamos a salir a cazar. Lo que encuentre traigo. Nuestra prioridad es vivir en medio de un mundo tan inseguro, con la delincuencia. La prioridad es tomar medidas de seguridad. Nuestra prioridad es ver cómo tenemos otros ingresos, porque la inflación se está devorando nuestro sueldo, nuestro salario. Son prioridades. ¿Quién va a negar? Estamos viviendo en el mundo. Y yo no critico eso. ¿Quién lo puede criticar? Sería inhumano criticar eso. Estamos sobreviviendo prácticamente. Es una realidad. Pero pedirle al Señor que las angustias de este tiempo presente no borren de nuestra mente y corazón que la prioridad de nosotros es traer gloria a Dios mientras vivamos, independientemente de lo que estemos viviendo. Escúchame bien, yo no estoy negando la realidad. Y nunca negar la realidad ha sido una solución. La realidad está ante nosotros y es cruda, es triste. Pero nosotros podemos pedirle al Señor, Señor, danos fuerza para soportar estos vientos tan fuertes. Danos valor para creer que tú estás con nosotros. Danos esperanza para creer que tu rostro va a resplandecer sobre nuestras familias y sobre nuestra nación. Nosotros creemos, Señor, que tú sigues teniendo propósito. Bendice a los que están saliendo.
y bendice también a los que tenemos que quedarnos. Y alienta nuestro corazón con tu presencia y con tu confianza para creer que tú estás para hacer una grande cosa en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestra nación, en tu mundo. Y pedirle también, Señor, trata con nosotros para que esta circunstancia que nos ha tocado vivir no nos haga perder el foco de que la prioridad de nosotros sigue siendo traer gloria a tu nombre. El Señor Jesucristo dijo: donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. La gente va a terminar dedicándose a aquello que considera lo más importante. Y no se extrañe usted que en este tiempo de crisis y de tanta angustia, las prioridades de algunas personas se distorsionen. Porque los tiempos de crisis se presentan precisamente para que personas tomen atajos, para buscar soluciones fáciles, para desenfocarnos, para vender nuestra lealtad, para comprometer nuestros valores. Porque llega un momento en la crisis en que la persona pierde el sentido de qué es la prioridad de un cristiano y por qué nosotros estamos acá. Entender que este pasado o esta pasada es pasajera, que somos apenas peregrinos, pero que nuestro destino eterno y nuestra morada no es aquí. Nosotros estamos de pasada. Mientras estamos de pasada, queremos glorificar al Señor, queremos hacer su voluntad, queremos ser valientes, queremos reflejar a Cristo. Una vez se le preguntó a una anciana que había tenido una vida muy dura. Muy dura. Se le preguntó a la anciana: ¿cómo hace usted para mantener siempre una actitud esperanzada y positiva? ¿Y sabe lo que respondió esta anciana? He aprendido a navegar todos los mares teniendo mi corazón en el puerto. Los días que vivimos son oscuros, hermano. Pluralismo ideológico, relativismo moral, atentado contra el diseño divino de la familia. A lo bueno se le llama malo, a lo malo se le llama bueno. Un auge inusitado de creencias oscuras. Un crecimiento impresionante de la maldad. Las tinieblas se hacen casi palpables. Y uno se pregunta en medio de un mundo como esto: ¿cuál es mi prioridad en este mundo que estoy viviendo? Pablo dijo: no os conforméis a este mundo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Escuchen, no dice para que sobreviváis, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, que agradable y perfecta. La mayor comprobación que puede un cristiano hacer en esta vida, ¿saben cuál es, hermano? Que hacer la voluntad de Dios sigue siendo lo mejor que yo puedo hacer, pase lo que pase. Usted se va a preguntar en la sobremesa de hoy, cuando salga a compartir con la familia: hey, le voy a decir en maracucho, decime qué fue lo que dijo el pastor. ¿Cuál es la comprobación más grande que un cristiano puede hacer? La comprobación más grande que un cristiano puede hacer es que hacer la voluntad de Dios, pase lo que pase, siempre va a ser lo mejor. Yo lo voy a repetir, hermano, porque me parece que esto es poderoso. La comprobación más grande que podemos hacer en esta vida es que hacer la voluntad de Dios sigue siendo la mejor manera de vivir y siempre será lo mejor. Una vida que hace de la voluntad de Dios su prioridad no va a ser deshonrada, no vas a ser avergonzado. Por ahora nosotros no sabemos, no le vemos ni pata, ni cabeza, ni pie, ni nada a muchas circunstancias que estamos viviendo en la vida personal, familiar y nacional. Pero vamos a insistir en alumbrar para Cristo, en hacer la voluntad de Cristo, en llenarnos de su Espíritu y en andar reflejando lo que Cristo puede hacer en nuestra vida. Porque lo que hace Cristo en nuestra vida, más nadie puede hacerlo, hermanos. Más nadie puede hacerlo. Así como las lámparas viejas de arcilla y de barro que existían en los hogares humildes de antaño, que el Señor haga de nuestras vidas, de nuestras familias y de nuestra iglesia, lámparas llenas del Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? Para reflejar a Cristo. ¿Se acuerdan que anoche hice referencia de
es algo bien interesante. Cuando el Señor envía una de las plagas a Egipto, una de las plagas tenía que ver precisamente con las tinieblas densas. Se hizo una tiniebla que la gente no podía mirar al otro a medio metro, a 1 metro de distancia. Pero dice, en las casas de los hijos de Israel había luz. Y nosotros podemos estar circundados, rodeados de tinieblas, pero que se pueda decir, en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestra iglesia, hay luz. Hay la luz de saber por qué está pasando lo que está pasando. Nosotros podemos comprender, sean sabios y entendidos y no necios. Ustedes tienen que saber a qué se debe todo esto. La luz de Cristo para comprender cuál es el final de toda esta historia. Y la luz de Cristo para saber que hay una esperanza gloriosa para aquellos que hemos depositado nuestra fe en el Señor Jesús. Hoy he planteado 3 preguntas. Y he llamado a este mensaje imperativos de la luz porque ahí están. La primera pregunta, ¿cuál fue? ¿De qué estamos llenos? Y acuérdese que usted va a reflejar lo que tiene por dentro, porque por eso dice la Escritura, de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que me llena es lo que termino reflejando, lo que me llena es lo que me termina controlando. ¿Qué te llena? Ser lleno del Espíritu Santo, imperativo. En segundo lugar, ¿cuál fue la segunda pregunta? ¿Qué andamos reflejando? ¿Necedad o sabiduría? ¿Reflejamos qué? ¿Necedad o sabiduría? ¿Y cómo yo sé que una persona es sabia? Por la manera en que aprovecha ¿qué? Las oportunidades que Dios le da. Y esa es la evidencia de la necedad de una persona que anda tirado borracho en la esquina. La necedad es que no aprovecha la oportunidad, su cuerpo, el tiempo, no le importa. Una persona sabia dice, yo no voy a desaprovechar la oportunidad que Dios me ha dado. Y la última pregunta, ¿cuál es nuestra prioridad? ¿Cuál es nuestra prioridad? Debería ser nuestra prioridad comprobar que la voluntad de Dios es agradable y perfecta y siempre trae los mejores dividendos. Puede que se atrase. Y algunas veces me han dicho, hermanos, pastor, lo que pasa es que hacer la voluntad de Dios no es fácil. Y tiene que ser así. No es fácil hacer la voluntad del Señor, porque no depende de nuestra fuerza, tenemos que descansar en la fuerza del Señor. Y que hacer la voluntad del Señor como que es muy tarde, pastor, como no sería más fácil hacer las cosas por aquí. Digo, bueno, métase, busque los caminos verdes, y tomar atajos le va a permitir llegar más rápido, pero no va a llegar a comprobar la voluntad del Señor para su vida, para su matrimonio. Busque la voluntad del Señor. En este tiempo en que nosotros andamos, hermanos, tomando decisiones a lo loco, usted tiene que preguntarse, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? ¿Qué quieres tú que yo haga? Porque yo no ando en la vida sin Señor. Yo tengo que preguntarle al Señor qué quiere que yo haga.